Bueno, muchachos, muy buenas noches. Hoy 4 de diciembre, jueves 4 de diciembre, 7 de la noche. Vamos a iniciar con la penúltima formación del 2025. Ya se nos está acabando este año lectivo. Bueno, recordarle que estamos en la competencia de calcular costos de operación de acuerdo con los métodos. Y vamos con el segundo resultado de aprendizaje, que es establecer el costo del proceso logístico de acuerdo con las políticas de la organización. Entonces, pues el objetivo es conocer algunos de los clases de costos que encontramos dentro de los inventarios. El saludo de bienvenida, la reflexión inicial y la contextualización. Igualmente pasaremos a la apropiación de la temática. Hablaremos sobre el desarrollo de la evidencia y resolveremos algunas dudas e inquietudes que se nos presenten. Nos disponemos entonces a escuchar el video sobre la temática que vamos a tratar en el día de hoy. Hola a todas y a todos. En este vídeo vamos a centrarnos en los métodos de valoración de existencias de un almacén. En primer lugar, debemos decir que la valoración de existencias es el cálculo del coste invertido en todo lo relacionado con el almacén. El objetivo es conocer la cantidad de capital que la empresa tiene inmovilizado para este fin. Antes de comenzar a explicar los tipos de métodos de valoración de existencias, es necesario dejar clara la diferencia entre los dos tipos de costes generales que puede originar un almacén, que son los siguientes: los costes directos y los costes indirectos. Por un lado, los costes directos se asocian al importe destinado directamente a la obtención de cada producto almacenado, como el precio unitario de cada artículo, los descuentos aplicados o el coste de los portes. Sin embargo, los costes indirectos son los gastos generales que afectan a uno o varios productos almacenados. Es decir, su asignación no puede ser directa a cada uno de los artículos, sino que engloban a varios o a todo el almacén. Entre ellos se encuentra el gasto del personal, impuestos abonados, seguros contratados o el consumo energético del propio almacén. Ahora bien, existen tres tipos principales de métodos de valoración de existencias: el método FIFO, el método LIFO y el método PMP. El primer método del que vamos a hablar es el método FIFO. Su nombre procede de las siglas en inglés, First In, First Out, y significa el primero que entra es el primero que sale. Este método se basa en extraer o vender los artículos más antiguos del almacén. La principal ventaja del método FIFO es la alta renovación del stock y la limitación de existencia de productos que cumplen con su fecha de caducidad, ya que siempre salen los más antiguos. A nivel económico, se tiene en cuenta que el valor de los artículos es el coste inicial de entrada, lo que permite la asignación de un valor común a un conjunto de artículos, de modo que se unifican precios y se simplifica el cálculo del valor total de las existencias. Por este motivo, este tipo de método es aconsejable cuando existe estabilidad de precios, pero no subidas, ya que supondría pérdidas para la empresa. El segundo método del que vamos a hablar es el método LIFO. Su nombre procede de las siglas en inglés Last In, First Out y significa el último que entra es el primero que sale. Consiste en retirar o vender los productos que han entrado más recientemente en el almacén. Resulta ideal si todos los productos tienen el mismo precio y las mismas características. Sin embargo, no se debe utilizar en productos o artículos perecederos, ya que pueden caducar fácilmente.
Desde el punto de vista económico, las existencias se valoran según los precios actuales de compra, relacionando los ingresos actuales con los gastos actuales. Esto permite que la empresa pueda reflejar de forma más precisa el coste real de los artículos vendidos. El método LIFO se aconseja en momentos de inflación, es decir, cuando los precios actuales se encuentran en aumento, ya que la empresa puede obtener beneficio. Y por último, tenemos el método PMP, que es el precio medio ponderado. Es el sistema más utilizado porque se propone para superar las desventajas de los otros dos, aunque es más complicado de aplicar, ya que se debe controlar de forma más exhaustiva. Este método se basa en calcular un valor común mediante una media ponderada, que se va a aplicar a los artículos que se retiran del almacén. Este valor o coste se obtiene multiplicando el precio por el número de unidades de cada producto almacenado. Después se realiza el sumatorio de los resultados de cada producto y se divide entre el número total de artículos depositados en el almacén. Y de esta forma se obtiene un precio medio ponderado que permite conocer el valor estimado del stock. En caso de que haya una entrada de un artículo con diferente precio, se debe calcular de nuevo este precio medio ponderado. Ahora bien, la selección del método dependerá de la gestión de la empresa o del tipo de producto que venda. Por ejemplo, si son productos perecederos o no, o también por la variabilidad de precios de los proveedores que los suministren. Espero que este vídeo sobre los métodos de valoración de existencia de un almacén os sirva de ayuda. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muy bien. Hoy vamos a aprender a hacer un ejemplo sobre el cálculo de estos tres métodos, para que quede ya muy bien apropiado esos tres métodos. ¿Alguno de ustedes recuerda del video cuál podría ser el método más adecuado para inventario de productos perecederos? Buenas noches, primero en entrar, primero en salir. Ujú, perfecto. De esa manera no vamos a tener productos vencidos, ¿cierto? Bueno, muchas gracias. Bien. Antes de entrar a hablar de estos tres métodos, vamos a hablar algo sobre la planeación logística. Y es el proceso de diseñar, de organizar y de controlar todas las actividades necesarias para que los bienes y servicios lleguen al cliente en el momento, lugar y condiciones requeridas. Esta planeación logística requiere de unos componentes principales, entre otros, la gestión de inventarios, ese control de entradas y salida de mercancía, que son los métodos que precisamente hoy vamos a hablar. Otro componente principal de la planeación logística es el transporte, que nosotros debemos gestionar, seleccionar los medios y las rutas óptimas. El almacenamiento, que es la organización de los espacios y los sistemas de control. Los procesos de información, que es el uso de sistemas para el seguimiento y la trazabilidad de los bienes o servicios. Y lógicamente no se nos puede quedar el servicio del cliente, que es el cumplimiento de los tiempos y calidad, que es al final, digamos, es el factor más importante porque es prácticamente la base de la cadena de valor de las organizaciones. Dentro de los costos de la planeación logística, incluimos el transporte, el almacenamiento, la gestión de inventarios, los empaques, seguros, tecnología. Y las políticas logísticas son lineamientos que orientan la toma de decisiones, como por ejemplo
una política de inventarios mínimos, una política de transporte seguro, una política de sostenibilidad que mantenga un equilibrio entre lo ambiental, lo económico y lo social. En cuanto a los costos y gastos, tenemos dos conceptos que nosotros tenemos que tener claro. ¿Cuándo es un costo y cuándo es un gasto? Entonces, el costo es el valor invertido directamente en la producción o prestación del servicio. Entonces, por ejemplo, la materia prima o el transporte. ¿Sí? Es un concepto que va directamente a la producción o a la prestación del servicio. Y cuando hablamos de gasto, hablamos de que es el desembolso que no se relaciona directamente con la producción, pero que sí es necesario para la operación, para que la empresa, la organización funcione. Entonces hablamos de servicios públicos, por ejemplo, y como los gastos de administración. Tenemos unos principios básicos dentro de los costos y gastos. Tenemos el principio de la causalidad, que quiere decir que todo costo debe estar asociado a una causa específica. Y tenemos el principio de la medición objetiva, es decir, que todos los costos deben calcularse con datos que yo pueda verificar, que la empresa pueda verificar. La comparabilidad, que permite analizar periodos y procesos distintos, ¿sí? Entonces, que yo pueda, a través de la trazabilidad, poder analizar periodos y procesos diferentes al que se está ejecutando. Tenemos dentro de los costos y gastos la clasificación. Entonces, en el video veíamos los costos directos e indirectos. Entonces, los directos son los que se asignan directamente a un producto o servicio. Entonces, por ejemplo, hablamos de el combustible del transporte, por ejemplo, es un costo directo. Y el costo indirecto no se pueden asignar a un producto específico. Entonces, se asignan a un rubro de manera general. Entonces, salario del personal, salario administrativos, en fin. También hay unos costos que se llaman fijos y variables. Entonces, los fijos son los que no cambian con el nivel de producción. Entonces, por ejemplo, tenemos el arriendo de la bodega. Tú tienes que pagar el arriendo, la fábrica produzca o no produzca, debes pagar el arriendo. Igual los servicios públicos, son costos fijos. Si tiene alguna persona de vigilancia, igual es un costo fijo. Y tenemos los costos variables que fluctúan según el volumen de operaciones, es decir, según el volumen de producción. Entonces, por ejemplo, el costo de empaques, la materia prima. ¿Sí? Me perdonan el cuadro ese, porque el cuadro lo tomé de un libro que me pareció interesante para que podamos ver el inventario del costo por existencia. El concepto del costo por mantener un inventario o costo por existencia son los gastos asociados con el mantenimiento del inventario, ¿sí? No se le olvide que mantener un inventario en un almacén ahí quietos, es decir, sin que tenga ningún flujo, sino estancado, ¿sí? Va a tener unos costos para mantener un inventario. Entonces hablamos de costos de capital, que es la tasa de interés que se paga por el capital invertido en ese inventario. Tenemos impuestos, que es la tasa tributaria
sobre la inversión que se mantienen ahí en los almacenes. Tenemos el seguro, que es un gasto basado en el riesgo estimado, ¿cierto? O en la pérdida durante un tiempo. Esta depende del producto y de la planta que lo guarda. Entonces, dependiendo si, por ejemplo, un seguro para un almacén donde se almacenan productos tóxicos, explosivos, en fin, ¿sí? Entonces imagínense ustedes el seguro que debe ser tan alto y los sistemas que deben mantenerse para que sea un almacén adecuado, ¿sí? Entonces por eso dice, y de la planta que lo guarda. Tenemos el costo por obsolescencia, que es el gasto resultado del deterioro del producto durante el almacenamiento. No está fuera del alcance de que un producto sufra un deterioro. Entonces hay una obsolescencia. Y tenemos el costo de almacenamiento, que es el gasto de la planta relacionado con mantener un producto en vez de estar circulando o manejando, ¿cierto? En esta tabla vemos cómo el porcentaje más o menos incluye un total de un 14%, ¿sí? Y ese es lo que incrementa los costos por inventario, por mantener un inventario, ¿sí? Por eso los sistemas que hoy escuchamos, el que acabamos de ver, el LIFO, el de promedios, tenemos también en otras teorías hablan del just time. Bueno, entonces por eso se aplican diversas metodologías para que estos costos no sean, digamos, unos costos tan altos, porque eso al final se le va a tener que reflejar al consumidor. Y entonces eso hace que el producto se encarezca y se pueda perder competitividad ante la competencia en el mercado. Acá tenemos, por ejemplo, aplicar las metodologías en la generación de costos utilizando estas herramientas como presupuestos y análisis de actividades ABC. Recordemos que nosotros hicimos por allá un trabajo sobre los criterios para poder nosotros identificar algunos inventarios, ¿cierto? Cómo utilizamos la metodología ABC. Fíjese que acá lo escuchamos de nuevo cuando estamos hablando de costos por inventario. Y hablamos de unos métodos de valoración de inventarios, FIFO, LIFO y promedio ponderados. Entonces el FIFO, o llamado también el método PEPS, que son los primeros en entrar, primeros en salir, y se venden primero las unidades más antiguas, ¿sí? Las ventajas es que refleja un mejor flujo físico de mercancía y reduce el riesgo de obsolescencia. La desventaja es que en épocas de inflación puede mostrar costos bajos y utilidades artificialmente altas. Esto quiere decir que como yo puedo comprar un producto, digamos, costoso en un momento, ¿cierto? Y tenga que venderlo, ¿cierto? A un precio más económico, ¿cierto? O de pronto que haya tomado un descuento, ¿sí? Y a la hora de venderlo, se pierda ese descuento. Entonces, ahí esas utilidades son artificialmente altas. Pueden ser positivas o negativas. Tenemos el método LIFO, que son los últimos en entrar, primeros en salir. Se venden primero las unidades más recientes. Estas tienen una ventaja de que es útil en contextos inflacionarios. Y fíjese que al contrario del FIFO, ¿sí? Porque refleja
unos costos actuales. Entonces pueden dejar inventarios antiguos y obsoletos. No está permitido en algunos países. Esa es la desventaja, ¿sí? Entonces algunos países no utilizan este método LIFO. Y tenemos el método promedio ponderado que calcula un costo medio dividiendo el costo total entre las unidades disponibles. La ventaja es que simplifica el cálculo y suaviza las variaciones de precios. Cuando yo hablo de suavizar las variaciones, ya sabemos, porque nosotros por allá utilizamos un método de suavización exponencial, ¿cierto? Quiere decir que multiplicábamos ese promedio por un factor de suavización, ¿cierto? Entonces, esos conceptos ya no son extraños para ustedes. La desventaja del promedio ponderado es que no refleja el costo real de cada lote. Puede distorsionar márgenes si hay alta variabilidad de precios. Entonces, por ejemplo, vamos a ejemplificar esos tres métodos. Entonces, para aplicar las metodologías en la generación de costos, los métodos de valoración FIFO, LIFO y promedio ponderado, vamos a hablar sobre los calcular costos fijos, variables y totales. Entonces, el costo fijo es la suma de todos los costos que no dependen del nivel de operación. Ya lo explicamos anteriormente. Y el costo variable es la suma de los costos que cambian según el volumen. El costo total sería la sumatoria de los costos fijos más los costos variables. Entonces, por ejemplo, tengo 5.000, o hablemos de 5 millones como arriendo de bodega. Ese sería un costo fijo, ¿cierto? Y tenemos un costo variable de 2 millones en los empaques y un transporte por pedido. Entonces, si se hacen 10 pedidos, ¿cierto? Si se hacen 10 pedidos, tendría que el costo total, ¿cierto? Acá está el costo total, fórmula, ¿cierto? Sería el costo fijo, 5 millones, que aquí está, más los 2 millones de empaque por los 10 pedidos, ¿cierto? Recuerde que este costo variable cambia según el volumen. Entonces, este costo variable por eso debe ir multiplicado por la cantidad de pedidos o de volumen de unidades que se esté hablando en el ejemplo. Entonces, por eso acá se multiplica 2.000 por 10. Eso me da un total de 25 millones. Entonces, ese sería un cálculo de costo total. La suma de los costos fijos con los costos variables. Bien, vamos a hacer un ejemplo de costos según los métodos de inventario. Entonces, vamos a proponer lo siguiente. Una empresa compra y vende un producto con las siguientes operaciones. La primera operación de compra, 100 unidades a 10 pesos, cada una a 1.000 pesos. La segunda operación o la segunda compra son las compra 50 unidades a 12 pesos, cada una a 600 pesos. ¿Okay? Entonces, perdón, el resultado de la multiplicación de 50 por 12 da 600 y de 1.000 por 10 pues a 1.000. La tercera operación, que es la compra número 3, son 50 unidades y las compra a un costo de 14 pesos, ¿cierto? Entonces, esta operación da un total de 700, 50 por 14. Entonces, tenemos un total de inventario de 200 unidades, que es la sumatoria de 100 más 50 más 50, 200 unidades. Y tenemos un costo acumulado del valor de cada una de estas compras. Compras 1, 2, 3, esto me suma 2.300. Dice que la empresa vende 120 unidades. Debemos calcular el costo de las unidades vendidas
y el valor del inventario final según cada método. Es decir, a este ejercicio le vamos a aplicar a cada uno de los métodos. Bien, entonces acá tengo las operaciones generales para poder guiarnos para aplicarlo en el método FIFO. El método FIFO o método PEPS nos dice que las primeras en entrar son las primeras en salir. Entonces, si dice que la empresa vende 120 unidades, entonces quiere decir que las primeras en entrar fue la compra 1 con 100 unidades, ¿cierto? Entonces, como vendió 120, entonces vendió las 100 unidades y vendió 20 de la compra 2, ¿cierto? Entonces se venden las primeras 100 unidades de la primera compra y luego 20 de la segunda. Pues vamos a totalizar. Entonces, 100 unidades por 10 me da 1000. 20 unidades de la compra 2, que son a 12 pesos, me da 240. Quiere decir que el costo de la venta fue de 1240. Ahora, el inventario final es lo que quedó de esta operación 2, de la compra 2. Como ya vendí 20, me quedan 30. Esas son a 12 pesos, ¿cierto? Más estas 50 que también me quedan inventarios por 14. Entonces se me da 20, 30 por 12, 360 y 50 por 14, 700. Eso quiere decir que tengo un inventario final de 1060. ¿Hay alguna pregunta acá sobre esta operación, compañeros? ¿Alguna pregunta, compañeros? Macy. No, señor. Bien. Vamos para el segundo método. El segundo método, LIFO, dice que las últimas en entrar son las primeras en salir. Entonces, las últimas en entrar fueron los de la operación de la compra 3. Como se vendieron 120 unidades, entonces se van a vender estas 50 más estas 50 más 20 de acá. ¿Cierto? Quiere decir que en el inventario final solamente van a quedar 80 de la compra número 1, de la operación 1. Bien, entonces las últimas en entrar son las primeras en salir. Entonces se venden las primeras 50 unidades de la tercera compra y luego 50 de la segunda y 20 de la primera. Lo que hago es totalizarlas. 50 por 14, 50 por 2 y 20 de acá que son de 10. Totalizo. 1500 es el costo de venta. Y el inventario final serían las 80 que me quedan de acá por 10, serían 800. Ese sería el cálculo del método LIFO. Ahora vamos por último al cálculo del método promedio ponderado, que se calcula con un costo promedio de todas las unidades disponibles. Entonces tenemos que el costo del inventario es 2.300. Dividido entre 200 unidades que tenemos, me da 11.5 pesos por unidad. Si se vendieron 120 unidades vendidas por 11.5 que vale cada unidad, el costo de la venta fue de 1.380. ¿Sí? Y como tengo 200 menos 120, me quedan 80 unidades a 11.5, me quedarían 920. Sería el resumen comparativo de los resultados de los métodos o de los cálculos de los métodos. Entonces, fíjese que el costo de ventas en el método fijo es de 1.240 y el inventario final es de 1.060. En LIFO, el costo de ventas es 1.500 y el inventario final es de 800.
el promedio ponderado es de 1380 y el de inventario final de 920. Fíjese que la observación en FIFO refleja el mejor flujo físico de inventario más actualizado. En el LIFO es útil en inflación, pero puede dejar inventarios obsoletos. Y en el promedio ponderado, pues suaviza cualquier variación de precio. El cálculo es mucho más sencillo. Entonces, podemos ver cómo cada método afecta el costo de ventas y el valor del inventario final, lo que incluye directamente en la utilidad reportada y en la toma de las decisiones logísticas y financieras para los que tiene que ver con inventarios. Entonces, compañeros, ya con esta explicación complementamos la temática que teníamos para el día hoy. Si no tenemos preguntas sobre los cálculos de estos tres métodos y la manera como funcionan, pues vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con la evidencia. Entonces, la evidencia lo que nos pide es un cuadro comparativo de los métodos para la determinación de los costos en estos tres métodos, ¿cierto? FIFO, LIFO y el costo promedio ponderado. Entonces, acá nos habla, pues, lo que ya hemos explicado, pero que nos dice que una vez analizado cada método y entendiendo el objetivo de cada método, entonces nos pide que la evidencia realice un cuadro comparativo donde relacione cada uno de los métodos, sus ventajas y desventajas al momento de ser aplicados en la valoración de los costos dentro de la empresa. Entonces, el producto para entregar es un cuadro comparativo con las desventajas y ventajas de cada uno de los métodos de valoración. Mínimo deben ser 3 ventajas y 3 desventajas de cada método de valoración, ¿sí? Entonces, esa sería la evidencia para este resultado de aprendizaje. No sé si tengan alguna pregunta, compañeros. ¿Alguna pregunta? No, instructor, muy claro todo. Bien, perfecto, Jenny. Entonces, bueno, compañeros, Juan, Neisy, ¿tenemos preguntas? No, Pues señor, está claro. sobre la actividad no, pero sí tengo una pregunta sobre otro tema. Dígame. Profe, es que yo tengo aquí una pendiente una actividad que usted ya me había calificado, pero la reprobé. Pero cuando la traté de subirme no me aparece para la opción para volverla a subir. Me escribes ahora y me dices cuál para de una vez habilitarla. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Y otra Bueno, preguntita. sí, señor. Esta actividad de sobre los métodos, ¿hasta cuándo hay plazo? Esta actividad ya mañana abrimos las evidencias de la fase de planeación, porque mañana inicia, perdón, mañana cerramos, pero yo mañana dejo abierta ya la plataforma para planeación. Recuerde que la fase de planeación va hasta aproximadamente mayo, la fase de ejecución, ¿sí? Entonces, pues hasta ahora estamos iniciando la fase. La podemos hacer en el transcurso de los días que tenemos o el próximo año en febrero cuando iniciemos. La idea Listo. es que dejemos todas las evidencias de la fase de planeación ya lista, ¿cierto? Y para que podamos nosotros ya ir en línea con lo que vayamos viendo en la fase de ejecución. Entonces vamos a aprovechar este receso que vamos a tener. Creo que la plataforma todavía no nos han dado alineamiento, pero espero que la plataforma
quede abierta hasta el 12 o 13 de diciembre para cargar evidencias. ¿Sí? 12 o 13 de diciembre. Es decir Instructor, que, una pregunta. sí, Es que yo debo unas actividades de inglés, pero entonces ahí debería esperar hasta el próximo año que vuelva a ver con inglés. O alcanzaría a Jamie, yo subir. le aconsejaría que hable con el instructor. Si los puede resolver en este mismo año, hágalo. ¿Sí? Ah, ok, listo. Sí, Si señor. él le pide que sea yo el que le habilite, pues me escribes y yo te las habilito. La idea es dejar en lo máximo todo. Estoy tratando de cuadrar con la de comunicaciones para, no sé si hay alguno por ahí pendiente con comunicación. A ti al fin te dejaron todo evaluado. Instructor, pues voy a revisar bien sobre comunicación porque creo que solamente era una actividad que ella me corrigió y pues hablaré con el instructor de inglés pues para crear un acuerdo y poder subir las actividades pendientes. Listo. Me avisas entonces. Entonces, Sí, Juan, quedo pendiente para que me informes cuál es la evidencia y entonces, si no tenemos más preguntas, nos vemos la próxima semana, que sería la última sesión que tendríamos en esta vigencia 2025. ¿Listo? Entonces, que tengan una feliz noche y un buen fin de semana. Gracias. gracias Muchas igualmente. gracias. Bueno, hasta luego.